el infante. ¿A dónde va el infante cuando muere? Este es un pequeño estudio sobre si los infantes son culpables delante de Dios y lo que creo bíblicamente. Algunos dicen que la escritura menciona una edad responsable de pecado, antes de la cual los niños no son considerados responsables del pecado y no son responsables delante de Dios. Pero hay pasajes sobre la herencia del pecado que nos dice que aún antes de nacer los niños tienen culpa delante de nuestro Dios y una naturaleza pecaminosa que no solo les da una preferencia al pecado, sino que también Dios los mira como pecadores. Por ejemplo, Salmo 51:5 nos dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero este versículo no dice nada como cuando los niños mueren en la infancia. Debemos aceptar que la escritura dice que tenemos una naturaleza pecaminosa desde antes del nacimiento. Lo vemos desde muy temprana edad, la manifestación de la naturaleza pecaminosa, los primeros años, para ser exacto. David en Salmo 58:3, él dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre los infantes que mueren antes de crecer lo necesario como para entender y creer en el Evangelio? ¿Podrán ser salvos? Tendríamos que decir, si los infantes son salvos, no pueden serlo sobre sus propios méritos, tampoco sobre su propia justicia o inocencia, sino que debe ser por la obra redentora de Cristo y la obra de regeneración del Espíritu Santo dentro de ellos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Juan 3:3 dice: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero es posible que Dios regenere, es decir, que le dé vida espiritual nueva al infante aún antes de que nazca. Esto sucedió con Juan el Bautista, porque antes de que Juan naciera, el ángel Gabriel manifestó: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Entonces podemos decir que Juan el Bautista nació de nuevo antes de haber nacido. De hecho, su madre Elizabeth dijo de él: saltó de alegría a la criatura que llevo en el vientre, cuando María, la madre de Jesús, llegó a saludar a Elizabeth. Lucas 1:44. Algo parecido vemos en Salmos 22:9. David habla sobre confiar en Dios desde la infancia. Fui puesto a tu cuidado aún antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Además, el escritor de Salmo 71 dice: de ti he dependido desde que nací. Entonces es claro que Dios puede salvar a los infantes en maneras no comunes, independientemente de oír y entender el Evangelio, haciendo una regeneración muy temprano, en ocasiones antes de su nacimiento. A esta regeneración probablemente le sigue una conciencia inicial e intuitiva de Dios y una confianza en Él a una edad muy temprana, pero al final es algo que no podemos entender. Pero lo que sí debe quedar en claro es que no es la manera habitual en que Dios salva a las personas. La salvación generalmente sucede cuando alguien escucha y entiende el Evangelio y pone entonces su confianza en Cristo. Pero en situaciones fuera de lo común, como la de Juan el Bautista, Dios dio salvación antes del entendimiento. Esto nos lleva a la conclusión de que sin duda es posible que Dios pueda hacerlo también cuando sabe que el infante morirá sin haber escuchado el Evangelio. ¿Cuántos infantes salva Dios de esta manera? Bueno, es una buena pregunta. La escritura no lo dice, entonces no podremos saberlo.
y debemos entender que cuando la Escritura guarda silencio, no es sabio que hagamos declaraciones definitivas. Pero algo importante que deberíamos reconocer es que es el patrón de Dios a lo largo de la Escritura salvar a los hijos de los que creen en Él. Intentaré darles algunos ejemplos como Noé y sus hijos en Génesis 7:1 y Hebreos 11:7, en la familia de Rahab, Josué 2:18, en la familia de Josué 25:15, en toda la familia del oficial cuyo hijo Jesús sanó desde lejos, Juan 4:53, en toda la familia de Cornelio, el centurión romano, Hechos 11:14, en toda la familia del carcelero de Filipo, Hechos 16:31, en toda la familia de Crispo, el jefe de la sinagoga en Corinto, Hechos 18:8. Esto debe llevarnos a alabar a Dios, porque su forma usual de actuar es que su justicia generalmente se extienda a los hijos de los hijos. Salmos 103:17, y aún hay más, por ejemplo Hechos 2:39, Primera de Corintios 1:16, Mateo 18:10. Ahora estos textos nos dicen que Dios no dicen que Dios automáticamente salva a los hijos de los creyentes, porque todos sabemos de hijos de padres cristianos que crecieron y rechazaron al Señor, y la Biblia nos da ejemplos como los de Absalón y Esaú, pero sí indican que el protocolo más común de Dios, es decir, la manera normal en la que Él actúa, es atraer a sí mismo a los hijos de los creyentes. Un caso relevante es el caso del primer hijo de Betsabé y el rey David. Cuando el bebé murió, David dijo: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12:23. Recordemos que David siempre tuvo una gran confianza en que viviría para siempre en la presencia del Señor, según los salmos de David. También tenía la confianza de que vería a su hijo de nuevo cuando muriera. Esto se entiende mejor como que él estaría para siempre con su hijo en la presencia del Señor. Me parece que este pasaje y otros varios que mencioné deberían darnos seguridad a todos los creyentes que han perdido hijos pequeños, de que un día los volverán a ver en la gloria del reino celestial. Y sobre los hijos de los no creyentes que mueran a una edad muy temprana, la Escritura no dice nada, y esto debemos dejarlo completamente en las manos de Dios y confiar en que Él será justo y misericordioso, y si son salvos no será sobre la base de ningún mérito propio ni de ninguna inocencia que podamos suponer que tenían. Si son salvos, lo serán sobre la base de la obra redentora de Cristo y su regeneración, como la de Juan el Bautista antes de nacer. Será solo por la misericordia y la gracia de Dios. La salvación es siempre por su misericordia, no por nuestros propios méritos, según Romanos 9:14. Y la Escritura no nos permite decir más que eso. Espero que este resumen les dé algo de luz y perciban mejor sobre la soberanía y la misericordia de Dios. Dios les bendiga.